En pantalla tenemos una tabla que nos indica un resumen de las situaciones donde es recomendable la adquisición de un equipo inverter. Precisamente en la primera parte de este video, vamos a estudiar los factores a tomar en cuenta para la selección de la mejor tecnología de funcionamiento enfocado al ahorro energético. En la segunda parte, vamos a estudiar cómo calcular la capacidad del nuevo equipo. Y en la tercera parte vamos a ver los tips más importantes para la instalación del nuevo equipo. Quédate con nosotros y suscríbete al canal. Como podemos ver en la tabla, el ahorro de energía, cuando se compara la tecnología convencional frente a la inverter, depende fundamentalmente de la carga térmica presente. En este caso la carga térmica se representa en dos columnas. Tenemos la columna, que representa las horas del día, cuando el equipo está encendido, y la columna que representa el número de ocupantes, que se esperan dentro del local. Se debe entender, que cuando la cantidad de calor a extraer aumenta, también aumenta la posibilidad de trabajo del equipo al 100% de su capacidad. Estas situaciones las estamos señalando en la tabla, y se presentan cuando el equipo trabaja a las horas del día más calientes, y con la mayor cantidad de ocupantes, dentro del salón. Observemos cómo precisamente en esas circunstancias, es donde el ahorro energético, comparando ambas tecnologías, es realmente bajo. Ahora vamos a señalar en la tabla, las ocasiones donde la carga térmica a enfriar es menor. Esto ocurre, precisamente en las horas del día más frescas, y cuando hay menos ocupantes. Observemos ahora, el ahorro energético. Podemos concluir, que paradójicamente el ahorro energético, se presenta, cuando el equipo está por debajo de los valores altos de su capacidad. Además, observemos que el ahorro es medio, cuando el equipo tiene una carga de enfriamiento media, representado en la tabla en las siguientes filas. Podemos entonces concluir, que el ahorro energético será mayor, con la adquisición de un equipo que trabaja con tecnología inverter, en aquellas aplicaciones, donde se espera frecuentemente, una carga térmica fluctuante. Es decir, cuando no siempre el equipo, va a trabajar al 100% de su capacidad de enfriamiento, y se espera que deba bajar en varias horas del día la producción de frío. Empecemos con el método número 1. Tabla para calcular los BTU de un aire acondicionado. Siga los siguientes pasos. 1. Debe medir largo y ancho del salón, con una cinta de medida. 2. Con las medidas calcule el área multiplicando ambos valores. 3. Con el valor de área en metros o pies cuadrados, busca el rango correspondiente, al cual pertenece el valor calculado. 4. En caso que el valor del área no coincida directamente con el valor de la tabla, seleccione el valor inmediatamente superior. Como recomendación, seleccione la capacidad mayor, en este caso 20 metros cuadrados, por ello se debe instalar un equipo con una capacidad de 14.000 BTU por hora. Método 2. Fórmula para calcular la capacidad del aire acondicionado en salones más grandes, con fuentes de calor. Es importante mencionar, que a medida que el salón aumenta de tamaño, aumentan las posibilidades de presentarse factores, que puedan influir en el cálculo de la carga térmica. Por ejemplo, existen aplicaciones, donde fuentes de calor dentro del salón, pueden ser influyentes. Para tomar en cuenta estos factores, tenemos la siguiente fórmula. La capacidad del aire acondicionado es igual a 500 por el área del salón, más 500 por el número de personas, más 500 por el área caliente del salón, más 1.75 por la suma de las potencias de los equipos en vatios, dividido entre el número de equipos. Así por ejemplo, se tiene un salón con las siguientes condiciones. 100 metros cuadrados de área. Una capacidad máxima de 50 personas. Con una pared afectada por el calor de 2 metros por 10 metros, es decir 20 metros cuadrados. Usando la fórmula, se tiene 500 por 100 metros cuadrados da 50.000. 500 por 50 del número de personas da 25.000. 500 por 20 metros cuadrados, de la pared que se calienta da 10.000. Si en este ejemplo, el salón grande cuenta con 15 equipos que generan calor, se realiza la suma de sus potencias. Imaginemos, que la suma de las potencias de los 15 equipos dentro del salón, es igual a 1000 vatios. Entonces a este valor de 1000 lo dividimos entre 15, por ser 15 equipos, obteniendo el valor de 66.66.
Si hacemos la sustitución en la fórmula, se tiene como resultado 85.000 BTU por hora, para la capacidad que debe tener el equipo. Método 3. Calculadora de BTU por metros cuadrados automática. Nuestro programa toma en cuenta las variables más influyentes en el cálculo, tales como conducción a través de las paredes, carga por número de personas, fuentes de calor por artefactos eléctricos. Recuerde, que aunque la correcta preselección del equipo es de vital importancia, el procedimiento de instalación son también los factores como... Bienvenido a la serie de consejos cortos, sobre instalación, de aire tipo mini split. 1. Si el salón de instalación de la consola interna es rectangular, se recomienda instalarla en el lado de mayor longitud, para que el aire frío logre llegar a todos los puntos, antes de caer al piso. 2. Se debe instalar la unidad interna, en el sitio más alto posible, se recomienda no sobrepasar los 2.3 metros de altura. 3. No colocar la unidad interna, en medio de paredes estrechas. Debe haber siempre más de 12 centímetros, entre la consola y una posible pared ubicada lateralmente, para facilitar la succión de aire. 4. No ubique la unidad interna, sobre puertas o ventanas, para evitar la entrada de aire exterior, que produce contaminación, y falsas lecturas de sensores. Quedamos en el consejo número 5. No ubique la consola interna, sobre equipos eléctricos, o cerca de fuentes de calor o contaminantes. 6. Para ahorrar electricidad y aumentar la vida del equipo, ubique la unidad exterior del split, en el punto más fresco posible. 7. No acerque la unidad exterior a una pared, a menos de 30 centímetros, y siempre a más de 2 metros de una pared al frente. 8. No colocar techo sobre la unidad exterior, a menos de 60 centímetros. 9. Evite que incida al frente de la unidad exterior, corrientes fuertes de aire, que perjudiquen la salida del aire caliente. 10. Para la ubicación de la unidad exterior, piense en la facilidad de futuros mantenimientos. Quedamos en el consejo número 11. Debe realizar trampas de aceite en tuberías. Use el sifón para que el refrigerante se humedezca de lubricante, y lo retorne poco a poco a la succión del compresor, y el contrasifón para evitar que no se devuelva a la descarga. 12. Si la unidad exterior está arriba del nivel de la unidad interior, haga sifón y contrasifón solo en la tubería más gruesa. 13. Si la unidad exterior está por debajo del nivel de la unidad interior, haga sifón y contrasifón en la tubería más delgada. 14. Si la tubería tiene más de 4 metros de altura, haga sifón y contrasifón intermedios, justo a la tubería que ya hemos realizado los sifones básicos. Consejo 15. Cuando se debe agregar más longitud a la tubería original, nunca disminuya el diámetro que viene de fábrica. 16. Al anexar tubería, se debe agregar más refrigerante al equipo. 17. Hay tablas que indican la cantidad de refrigerante que debe anexarse, según los metros de tubo adicional. Por ejemplo, para R410A, se tiene A, con un diámetro de media pulgada en la tubería gruesa, se debe agregar 3.8 gramos, multiplicado por los metros que se han añadido. B, con un diámetro de 1/4 de pulgada en la tubería delgada, se debe agregar 17.9, multiplicado por los metros que se ha añadido. C, se debe sumar los valores anteriores, para saber la cantidad total a agregar.